Putin acaba de perder a Hungría. Lo que acaba de ocurrir en Europa del Este es un golpe político durísimo para el Kremlin, uno de los gobiernos que durante años fue señalado como el más cercano a Rusia dentro de la Unión Europea, acaba de cambiar completamente de tono. Y Moscú ya no puede ignorarlo. Hungría ha convocado por primera vez al embajador ruso después de un ataque de Rusia contra el óblast ucraniano de Transcarpatia, un movimiento que parece diplomático, pero que en realidad tiene una carga políticamente enorme. Porque durante años Budapest evitó enfrentarse directamente al Kremlin, incluso cuando Rusia bombardeaba zonas cercanas a la frontera húngara. El antiguo régimen mantenía silencio o respondía con extrema cautela. Ahora eso ha cambiado. Todo comenzó tras el ataque ruso del 13 de mayo contra distintas zonas de Ucrania, incluido el óblast de Transcarpatia, una región especialmente sensible para Hungría por la presencia de minoría húngara y por su cercanía directa con el territorio húngaro. Según las autoridades del nuevo gobierno, varios drones rusos impactaron infraestructuras clave. Entre los objetivos alcanzados habría un transformador eléctrico, una estación ferroviaria en la ciudad de Svaljava y una instalación industrial en Uzhhorod. Y aquí está la clave de todo. La nueva administración húngara decidió reaccionar inmediatamente. Tras una reunión urgente del gobierno, el primer ministro Péter Magyar ha anunciado una condena directa contra Rusia y confirmó que el embajador ruso había sido convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores para dar explicaciones. Algo completamente inédito en la política reciente de Hungría. Y esto tiene muchísimo peso porque rompe años de cercanía política entre Budapest y Moscú. Durante toda la guerra de Ucrania, Hungría fue vista como uno de los principales obstáculos dentro de la Unión Europea para endurecer medidas contra Rusia. El anterior ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, fue duramente criticado precisamente porque nunca llegó a convocar al embajador ruso, ni siquiera después de ataques cerca de territorio húngaro. Pero ahora el mensaje es otro. La nueva ministra de Exteriores, Anita Orbán, no solo condenó públicamente el ataque ruso, sino que reaccionó en cuestión de horas y activó contactos diplomáticos inmediatos. Eso ha provocado un auténtico terremoto político, porque para Putin perder influencia en Hungría significa perder uno de sus mayores apoyos más importantes dentro de Europa. Moscú llevaba años aprovechando las divisiones europeas para frenar sanciones, ralentizar ayudas a Ucrania y debilitar la unidad occidental. Hungría era clave para esa estrategia y precisamente por eso esta noticia preocupa tanto al Kremlin. Porque si incluso Budapest empieza a endurecer su postura, Rusia podría quedarse mucho más aislada dentro de la Unión Europea. Además, hay otro detalle importante. El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, agradeció públicamente la rapidez de reacción, en este caso del nuevo gobierno húngaro, y eso también es significativo. Las relaciones entre Kiev y Budapest llevaban años siendo tensas, especialmente por cuestiones relacionadas con minorías étnicas y política regional. Ahora parece abrirse un nuevo escenario completamente distinto. Y esto ocurre en un momento muy delicado para Putin. El Kremlin sigue intentando mantener presión militar sobre Ucrania mientras afronta sanciones, desgaste económico y una creciente pérdida de influencia internacional. Pero el problema para Putin no es únicamente el frente militar. El verdadero peligro aparece cuando empieza a perder aliados políticos, porque las guerras también se ganan o se pierden diplomáticamente. Y la sensación que deja este movimiento es muy clara. Incluso países que antes evitaban criticar abiertamente a Moscú empiezan a cansarse de la estrategia rusa, sobre todo cuando los ataques empiezan a acercarse demasiado a sus propias fronteras. Ahora mismo el mensaje que sale desde Budapest es contundente. Hungría ya no quiere aparecer como el socio europeo que protege constantemente a Rusia. Y eso puede tener consecuencias enormes dentro de la Unión Europea de cara a los próximos meses. Porque cuanto más aislado quede Putin políticamente, más difícil será para Moscú, en este caso, dividir a Occidente y mantener influencia dentro del continente. A día de hoy el Kremlin sigue intentando desesperadamente proyectar fuerza,
pero detrás de esa imagen empieza a aparecer otra realidad. Rusia pierde apoyo incluso donde antes se encontraba silencio y complicidad. Bueno, está claro que ahora comienza una nueva pesadilla para el dictador ruso. Todos sabemos perfectamente que Putin ha utilizado a Hungría como títere, en este caso todos sabemos de la cercanía que tenía con Orbán, pero con la entrada de Magyar en Hungría esto ha cambiado, Y de hecho, después del acontecimiento que se ha producido en las últimas horas, este movimiento que ha dado en este caso el gobierno de Magyar contra el Kremlin, con esta condena contra Rusia, yo estoy convencido de que comienza un antes y un después en Europa, porque está claro que si seguimos pasándole la manita a este régimen invasor, lo único que vamos a tener es más invasión. Por lo tanto, está claro que Putin ha perdido a un aliado y ya no tiene poder en Hungría. Y ahora la pregunta es evidente. Estamos viendo el inicio del aislamiento definitivo de Putin dentro de Europa. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.